ejecutante de guitarra clásica, diploma que obtuvo con el maestro Leopoldo Igarza en Venezuela. Hoy vamos a conocer la muy interesante rocola del maestro Alejandro Bruzual. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là c'est notoire pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Con el perfil de nuestro invitado, lógicamente el día de hoy vamos a ir hablando a ratos de literatura, a ratos de música. Él es investigador musical, literario, y vamos a hablar, entre otras cosas, de su libro La guitarra popular en Venezuela. Qué gusto recibir al maestro Alejandro Bruzual. Maestro, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No le estamos escuchando, maestro. Sé que está hablando, pero no le estamos escuchando. Quizás micrófono apagado, a lo mejor. A ver. Ahí está el maestro haciendo lo pertinente. A ver. No, todavía no. Permítame adelantar algunos mensajes publicitarios mientras afinamos el audio con el maestro Bruzual. Repito, estaremos hablando de música, pero también de literatura. Antes hablemos, y hago una pausa en este primer tema que estamos escuchando, para hablarles en este caso de Fotón. Con la garantía Fotón, tu negocio se encuentra protegido y como su compromiso es con tu negocio, en Fotón te ofrecen 3 años o 100,000 kilómetros de garantía. Técnicos especializados dedicados al cuidado, mantenimiento y reparación de tu Fotón y los repuestos originales que puedas necesitar. Así tú puedes ocuparte solo de hacer crecer tu negocio. Visítalos en @FotónVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos de Mari también. Si estás buscando un alimento de 1001 usos, entonces la crema de arroz Mari es para ti. Tiene múltiples aplicaciones en el hogar. Te cuento, por ejemplo, para hacer atoles, papillas, tortas, budines, acompañar el desayuno. Es perfecta por el alto contenido nutricional, es baja en grasa, no contiene gluten, pero además la crema de arroz Mari es la base perfecta para preparar, ejemplo, mascarillas faciales que van a dejar tu piel fresca como nueva. Así que busca hoy tu crema de arroz Mari y aprovechala al máximo. Mari tiene más para dar. Y si eres cliente Bancaribe, entonces tienes tu tarjeta favorita, como yo, ¿no? Así que pásala en cualquier punto de venta en todo el país. Paga todo lo que compres con tu tarjeta de débito favorita, que es la de Bancaribe, porque tu compra puede salir gratis hasta 80,000 bolívares. Sigamos celebrando el mes de los padres con nuestra tarjeta favorita. Esa es la tarjeta de Bancaribe. Yo la tengo. Tú la tienes. Úsala entonces. Aprovecha porque tienes hasta el 30 de junio para ganar. Serán 20 afortunados ganadores. Con Bancaribe hazlo fácil. Hazlo digital. Y Mapfre, ¿saben? Es sinónimo de solvencia, ser una empresa global. Tener 80 años de trayectoria en Venezuela es un privilegio. Mapfre tiene una solución para ti, para apoyarte, porque más allá de estar asegurado, es estar tranquilo y respaldado en esos momentos difíciles. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y cierro hablándoles de Gama. Llegó Gamanía en físico. Si eres cliente Gama Club, por compras que realices del 3 de junio al 11 de agosto, acumulas stickers o calcomanías. Aceléralos con las marcas patrocinantes para completar medio cartón o cartón completo y canjear con tus supermillas por envases para alimentos Cutizán. De acero inoxidable, aptos para microondas, congelador, para lavaplatos. Busca los tuyos. Conoce más en @SomosGamaB. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Éxitos. Ahora sí, debemos tener ya en línea y con buen audio al maestro Alejandro Bruzual. Maestro, bienvenido, ¿cómo está?
Hola, Román. Espero que me estés Ahora sí, oyendo. Ahora sí. perfectamente, gracias. Qué bueno tenerle ya. Maestro, Gracias. bueno, háblenos, siempre nuestro recorrido es aleatorio, es decir, la selección que usted ha hecho iremos descubriéndola poco a poco al antojo de la aplicación que tengo en el teléfono. Esto que estamos escuchando, ¿qué es? ¿A quién pertenece? A Georges Brassens, un cantautor francés que fue muy importante, sobre todo, digamos, hacia los años 70, 80. Viene de antes, ¿no? Eh, la escogencia me lleva a una de las piezas finales. No fue una escogencia por la calidad en sí, aunque esta me parece un Ujú. estupendo ejemplo, sino por los vínculos, digamos, autobiográficos, ¿no? Entonces, esta es una pieza Ujú, que para mí marca mucho mi relación con mi hija. ujú. En realidad una época bastante feliz y bastante intensa de mi vida como padre, ¿no? Mire que decía yo al inicio en la introducción que hablaremos hoy de música y de literatura. Al final, maestros, son dos expresiones del arte, juntas hacen magia, ambas ameritan enorme estudio, son las dos vertientes por las que usted decidió su andar profesional. ¿Por qué estas dos áreas? ¿Por qué la música? ¿Por qué la literatura? Ok, bueno, yo estudié ambas. Estudié guitarra primero y después estudié literatura e hice mi doctorado en literatura, pero a mí me llevaba todo a unirlo en el ámbito de la escritura. Ujú. Entonces yo creo que mi disposición era fundamentalmente hacia el mundo pues de la investigación. Entonces rápidamente entendí que mi lugar en esto era el de la escritura. Entonces, claro, yo digo que soy más bien bitemático en vez de monotemático, sino dos veces monotemático. En la guitarra, en la escritura, me he dedicado los años 30 y sobre todo a un personaje que se llama Enrique Bernardo Núñez, uno de nuestros grandes escritores, novelista y cronista, historiador. Y en el mundo de la guitarra, de la investigación musical, me he dedicado a la guitarra venezolana y latinoamericana. Y en ambos he logrado pues hacer unos cuantos libros. Y por eso un poco más adelante hablaremos de la guitarra popular en Venezuela, un reciente texto, pero le preguntaría el origen de ambas pasiones. ¿Cuándo y cómo la música, cuándo y cómo la literatura entran como ese gusanito que luego va haciendo mella en cada uno? Bueno, en realidad comencé relativamente temprano, un poco sin un sentido, más un deseo que una claridad vocacional. Ujú, Comencé con la música a estudiar, como todos ya verás en algunos de los ejemplos, intentando imitar y seguir, y por supuesto, con la imagen de Antonio Lauro y Alirio Díaz como modelo, ¿no? Entonces, claro, eso despertó la vocación, el entusiasmo hacia la música desde muy temprano, que fue para mí muy importante porque la disciplina musical me enseñó la paciencia, paciencia que generalmente no tengo, me enseñó la paciencia, me enseñó además una forma de relacionarme con la vida, ¿no? Que precisamente pasaba por el estudio y por la constancia. Y la literatura, desde muy temprano me vinculé a la poesía, conocí a un gran poeta venezolano, desgraciadamente poco nombrado, que se llamó Dionisio Aymará, y él me entusiasmó en los primeros escritos y me publicó los primeros escritos. Entonces comencé ambos más con entusiasmo que con una claridad sí, de en qué me estaba metiendo, ¿no? sí. Estudié música y luego de estudiar música estudié literatura. Y ahí entendí que los dos caminos podían cruzarse en la investigación. Qué belleza. Escuchemos unos segundos a John Coltrane, My Favorite Things, mis cosas favoritas en el caso del maestro, literatura y música. Esa primera canción que escuchamos, maestro, decía usted, me recuerda una época hermosa, importante, intensa como padre, en su faceta, en su rol de padre, recordaba a su hija. Esta segunda, ¿a qué lo lleva o a dónde lo lleva o en compañía de quién? Bueno, esto cruza dos cosas, ¿no? Relativamente temprano, gracias a amigos que estaban metidos, comenzaban paralelos como yo en la música, pero que se iban hacia el mundo del jazz. Rápidamente entré en contacto con el jazz, Ujú. en particular pues con las grandes figuras, guiado sobre todo por Gonzalo Micó, el guitarrista Sí, claro. y compositor venezolano. Hemos sido amigos a lo largo de la vida, realmente son muchos años. Eso claro, John Coltrane y My Favorite Things
significó uno de las piezas referenciales de mi amor por el jazz, y ha sido, pues, al lado de la música clásica, quizás las dos grandes vertientes musicales que más han alimentado mi vida, ¿no? Puede que alguien diga, es que yo no puedo con el jazz, porque además es algo como elitesco, es intelectualmente como elevado. ¿Qué le diría? ¿Cuál sería una buena aproximación para un neófito, un lego en materia de jazz? Bueno, lo primero que diría, como muchas cosas, es que no hay una verdad, no hay un solo jazz, hay muchos jazz, ¿no? Hay muchas expresiones, el jazz recorre rápidamente muchísimas variantes, ¿no? A mí efectivamente me gusta este jazz, Miles Davis Claro. Coltrane, y gente más bien que se fue luego, otros autores, que se fueron hacia el mundo de la vanguardia del jazz. Pero el jazz ofrece muchísimas alternativas, desde las cosas más tradicionales hasta efectivamente una vanguardia muy ácida y muy difícil, ¿no? Así que todo depende de lo que uno esté buscando también dentro del mundo del jazz. Es la rocola del maestro Alejandro Brusual quien nos acompaña. Maestro, ¿cómo fue su relación con la música de niño? Ubíquese por un momento en casa, en la sala de la casa. ¿Qué se escuchaba entonces? Ok, bueno, precisamente puse por ahí algunos ejemplos que remiten a la presencia de mi padre. Mi padre era un melómano, realmente él escuchaba muchísima música, tenía sus gustos particulares, la música, intenté conseguir y no conseguí, la música de la vieja Caracas, por ejemplo, se oía mucho y marcaba la atmósfera familiar, la atmósfera de la infancia de mis hermanas y mía. Y después oía mucha música venezolana, era un gran conocedor y aficionado a la zarzuela. Ah, mire. Y después siempre estaba con un radio en la mano, oyendo sobre todo música clásica en aquellos años de la Radio Nacional. Era un conocedor sin ostentación de la Ujú. música clásica. Entonces, claro, yo diría que los tres mundos que coparon el espacio musical de la infancia fue el de la música venezolana, tradicional venezolana, la zarzuela y la música clásica en general. Claro. Y acá un ejemplo de un país grande en el continente, no solo por su extensión geográfica, que también, sino por la riqueza de su cultura y particularmente la musical. Estamos escuchando a Milton Nascimento y a Chico Buarque de fondo. Disfrutemos unos segundos. Porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo, nem nunca terá, o que não tem vergonha, nem nunca... Maestro Brusual, le pregunto, ¿cuál es la importancia de Brasil, musicalmente hablando, para el continente? Pero igual le pregunto por Venezuela, ¿qué papel, qué rol juega Venezuela en la música de nuestra América Latina? Bueno, fíjate que Brasil, como sabemos, es verdaderamente un continente en sí misma, Sí. la oferta cultural gigantesca. Y precisamente Brasil, la relación con Brasil es una relación de verdadera eh, productividad dentro del mundo musical venezolano. En los estudios precisamente que se llevaron a cabo para el libro que Ujú. estabas comentando, una de las cosas que surgió es que a lo largo de la historia de la música instrumental popular venezolana, la influencia nacional más presente es la de Brasil, cosa que nos debería llamar la Sí. atención porque... Ajá, perdona. No, no, sí, sí, que asiento, coincido con usted. Sí, que es extraño, desde muy temprano la música brasileña ha estado presente en coloquio con la venezolana, a pesar de que por supuesto el movimiento llevó adelante fundamentalmente un repertorio, movimiento quiero decir de música Ujú. instrumental popular venezolana, llevó un repertorio sobre todo de origen tradicional, de raíz folclórica. En cambio, Brasil está siempre presente. Yo creo que hay una cierta fascinación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, por la disposición musical brasileña, ¿no? El bossa nova fue no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo un verdadero descubrimiento a partir de los años 60, y figuras como Tom Jobim pues son Claro. verdaderamente monumentales en la historia de la música latinoamericana, ¿no? Y con la misma aleatoriedad de nuestra rocola pasamos de Chico Buarque y Milton Nascimento al de Maro Romero, al maestro Romero con Fulgia Luna.
Estamos disfrutando de la rocola del maestro Alejandro Bruzual, autor, entre otros, de La guitarra popular en Venezuela. Maestro, háblenos del libro. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación para luego cristalizar en este texto maravilloso? Bueno, fíjate, yo tenía ya muchos años escribiendo sobre la guitarra académica en Venezuela. Ujú, Había escrito unos 9, 10 libros sobre la guitarra popular, sobre todo biografías de nuestros grandes maestros, de Antonio Lauro, de ujú, Lirio Díaz, de Rodrigo Riera. Es decir, un panorama que me llevó precisamente a una historia de la guitarra académica. En ese momento le agregué un capítulo que se llamaba Las otras guitarras, porque la guitarra en Latinoamérica tiene unos vínculos muy profundos con lo popular, la guitarra académica me refiero. ujú, Y particularmente en Venezuela, personajes como Alirio Díaz, Rodrigo Riera, Antonio Lauro, tuvieron ejercicios efectivos dentro del mundo de lo popular. Entonces, claro, desprendí ese capítulo que fue apenas un inicio trabajando y realizando un largo recorrido de entrevistas junto a Carlos García Carbó, un amigo guitarrista, intérprete de la música popular, y comenzamos entonces a recoger información a lo largo estoy hablándote desde el año 1998, con la interrupción de mi doctorado, que fueron unos 8 años en Estados Unidos. ujú, Pero bueno, hicimos un largo recorrido de entrevistas a cultores, a guitarristas, a gente relacionada al mundo de la guitarra popular. Bueno, y encontramos que había un mundo riquísimo de temas que no solamente referían a la guitarra tradicional, al ejercicio de la guitarra en diversas funciones de la música venezolana, sino que precisamente ampliaba el horizonte hacia otros ejercicios, ¿no? Fuese el son, el tango, la guitarra precisamente brasileña, ¿no? Que ujú. tiene la peculiaridad que se ha incorporado en Venezuela como una séptima cuerda. Entonces, bueno, fueron muchos años de recoger información y luego de sistematizarla y hacer, pues, escribir un libro que precisamente vamos a bautizar mañana gracias al apoyo de Fundación Bigot. Qué bueno. ¿Dónde va a ser el bautizo? El bautizo va a ser en el Centro Cultural Chacao a las 4 de la tarde. La entrada es abierta al público, pero el aforo es muy pequeñito. Sí. Y a mí me parece que es importante, porque no hemos hecho el énfasis suficiente, que esto es una suerte de San Francisco de noche, ¿no? Ahí se encuentra como aquel famoso concierto en que Paco de Lucía se encuentra con Aldi Meola, John McLaughlin, porque por primera vez vamos a tener a 4 músicos con guitarra, porque 2 son guitarristas referenciales, Miguel Delgado Esteve y Edwin Arellano, uno vinculado al cuarteto y el otro los Sinvergüenza, junto a el bajista, el zancudo, el gran David Peña, que también es Ujú, guitarrista, y Javier Marín, el cuatrista tradicional, uno de las figuras fundamentales del conocimiento del cuatro en Venezuela y del ejercicio del cuadro múltiple, por llevarlo de alguna manera, que casualmente también toca guitarra de 7 cuerdas. Así que vamos a tener a 4 guitarristas multiinstrumentistas, porque en el caso de Edwin, que siendo la guitarra su instrumento principal, él también toca otros instrumentos. Y además vamos a tener varios invitados realmente especiales, como Luis Julio Toro, claro, como Luisana claro. Pérez, como Julio Sánchez, como José Alejandro Delgado. Es decir, vamos a tener pues una verdadera celebración de guitarras. Ujú. De fondo estamos escuchando a Bill Lincoln. Vamos a escuchar unos segundos. Because there's you. They say I'll never see your face, and we're all Y hablando de jazz, escuchamos a la de Chicago, a Bill Lincoln. La de Chicago murió hace ya unos 15 años aproximadamente, a Bill Lincoln. Maestro Alejandro Bruzual, ya que menciona a Miguel Delgado Esteves, que le va a estar acompañando mañana, ya que Miguel Delgado es tan cercano a esta casa, es familia, ya que Miguel Delgado cumplió años ayer, le pregunto, ¿cuál es la importancia de un hombre como Miguel Delgado en la música venezolana, en la guitarra en Venezuela? Bueno, qué bueno que lo nombras, porque Miguel es un poco el centro de precisamente de ese capítulo que te estaba hablando de la música instrumental popular venezolana. Miguel va a representar un punto de encuentro de lo que había sucedido antes, sobre todo de los guitarristas acompañantes previos, y significa una suerte de referencia para los guitarristas posteriores, Ujú. a donde va a estar precisamente Aquiles Báez, Edwin Arellano, que ya te lo nombré, que va a estar mañana también,
y los más jóvenes, ¿no? Es decir, Miguel representa un punto de equilibrio de esta misma historia, de pivote de esta historia, que viene con grupos anteriores referenciales como Luis Laguna en Venezuela 4, que es un poco anterior, quizás más bien anterior en términos generacionales, pero en términos de ejercicio profesional están muy cerca el surgimiento del cuarteto. Además que Miguel es un guitarrista que es el arreglista fundamental del grupo, el cuarteto, que Claro. fue sin duda referencial para la historia de la guitarra en Venezuela, ¿no? ¿Qué sueñar para la música hecha en Venezuela, maestro? Perdóname que no te ¿Qué, oí. qué sueña usted para la música hecha en nuestro país? Bueno, muchas cosas, ¿no? Lo primero es que volvamos a tener apoyo, podamos reforzar de nuevo tantos valores jóvenes que hay que de una u otra manera están sin el respaldo necesario, ¿no? La guitarra misma tuvo años de esplendor en los años 90 y bueno, un poco como lo ha sufrido todas las otras áreas del país, ha habido una salida, una pérdida de muchos de los valores fundamentales, de los personajes fundamentales. Pero la guitarra actual y la música, por supuesto, en Venezuela está viva, no implosionó. A mí me gusta insistir en esto. No fue que se fueron pedacitos para otros países, sino que sigue viva, sigue activa. Hay mucha gente poniéndole muchísimo empeño, trabajando por la guitarra, trabajando por la música popular venezolana, que requieren apoyo. Y ese apoyo es desde Mm, muchos, digamos, enfoques sí, distintos, no solamente económicos, sí. sino también de producción, de Difusión, difusión. claro. Sí, sin duda. Claro. Necesitamos mayor apoyo porque hay gente trabajando, la guitarra está viva, la música venezolana está viva, está actual, está creciendo y se está desarrollando, pero no está teniendo el eco que Sí. necesita, ¿no? De fondo, la voz del poeta Otilio Galíndez interpretando sus canciones, en este caso Mi Tripón. Y te contará cómo fue que un día perdió la luna. Duerme mi tripón. Maestro Alejandro Brusal, ¿el libro dónde se puede conseguir? Bueno, principalmente directamente con Bigot, pero va a tener una distribución en las principales librerías. Ahora, el que esté interesado puede ir a la página directa de Bigot, donde no solamente está el libro, sino las otras producciones de esta fundación que ha Ujú. dedicado tanto pues al apoyo precisamente a la música tradicional venezolana. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias, Román. Un gusto, un privilegio. En mi cuenta en Spotify, @rlosinski, ya vas a encontrar La Rocola de Alejandro Brusal y está identificado así, La Rocola de Alejandro Brusal. Entre el tanto que hemos escuchado y tan bueno, también va a descubrir a Alfredo Citarrosa, por ejemplo. Hay algo allí de él. Va a encontrar a Miles Davis, que lo mencionamos justo luego de John Coltrane. Sangre, sudor y lágrimas. Es decir, es una gran rocola para estos próximos días. La Rocola de Alejandro Brusal. Son las 8:37, pausa y volvemos.